Las obligaciones, como una parte importante de nuestro derecho en México, como en cualquier parte del mundo, es importante conocerlos. En esta breve cápsula explicaré desde su origen, del deber jurídico, a su clasificación, viéndolo desde un punto de vista estricto hasta un sentido amplio, y cómo se origina por diferentes conductas o situaciones en su nacimiento. Esto es para un material de apoyo para los seminarios, diplomados y cursos del Centro de Estudios de Derecho de la Empresa. No te despegues, que comenzamos. El tema ahora de las obligaciones para su seminario, diplomado o taller que esté tomando con nosotros en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, sede, pues ahora hablaremos del concepto, los tipos de obligaciones, las fuentes de las obligaciones, y nos centraremos en explicar de manera general lo que es contrato y convenio. De esta manera cerramos esta grabación. Bueno, como aquí lo pueden leer, las obligaciones lo podemos definir como un aspecto jurídico de la relación jurídica, situación por virtud de la cual una persona llamada deudor se encuentra comprometida a hacer u omitir algo respecto de otra llamada acreedor. O bien, como lo menciona Ernesto Gutiérrez y González, es la necesidad jurídica que tiene una persona llamada deudor u obligado de conceder a favor de otra llamada acreedor beneficiario una prestación de dar, de hacer o no hacer. Si tomamos nuestro Código Civil de Jalisco, en su artículo 1259 dice algo muy característico: las obligaciones no se presumen. Quien afirma su existencia debe referir el título que las origine, bien sea un contrato, un convenio, un depósito mal llevado a cabo, los hechos, elementos que acrediten hechos o actos ilícitos que me provocaron un deterioro en mi patrimonio. Entonces yo tengo que, si yo lo voy a reclamar, voy a reclamar la exigencia del cumplimiento de una obligación, yo tengo que demostrar su existencia porque lo estoy afirmando. Esta es una regla muy importante. Luego encontramos el artículo 1260, donde dice: las obligaciones civiles nacen de la voluntad de las partes, de disposiciones expresas de la ley o como consecuencia de delitos, de faltas o de hechos o omisiones ejecutadas con perjuicio ajeno que ameriten una indemnización. Este concepto les recomiendo que nuevamente se vayan al video del deber jurídico, puesto que aquí es donde nos engloba desde cómo nacen, cuáles son los que están involucrados. Y aquí, pues primeramente, la fuente principal es el acuerdo de voluntades. Segundo, por disposición legal. Y tercero, ya como una consecuencia de una conducta, ya sea ilícita, omisiva, que ocasionan un perjuicio a un tercero. Entonces ameritan una indemnización, y aquí está el derecho personal indemnizatorio. Entonces, si se fijan, aquí encontramos lo que acabamos de ver en el otro video. Las obligaciones, entonces, adelantado un poco, tiene sus orígenes, que los conocemos como las fuentes de las obligaciones. Esencialmente, de acuerdo a este artículo, encontramos, podemos obtener estas, y ahorita vamos mencionando sus fundamentos. Los contratos, en el artículo 1264, que establece que es un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que genera contraprestaciones entre dos sujetos, deudor y acreedor, correspondiendo a obligaciones de un dar, hacer y no hacer. Aquí no hay mucho que explicar, ya en su momento vamos a ir detallando. La declaración unilateral de la voluntad, pues aquí el ejemplo clásico es, el artículo es el 1330, que en este artículo pues es cuando alguien, en mi caso yo puedo lanzar una oferta de la venta de geles o la venta de revistas o de cursos, y yo lanzo un precio. Entonces yo soy un deudor obligado. ¿Hacia quién? Hacia un universo de terceros acreedores beneficiarios
aún no determinados, que con el transcurso del tiempo se van a ir determinando. Aquí es donde viene y cobra importancia señalar en los aspectos comerciales, bueno, pues, y también pues civiles, obviamente, pero ¿a qué te sujetas? Porque aquí estás generando tú una obligación de tu propia voz, tu propia voluntad. Si puede ser, estamos pensando civilmente, una recompensa. Quien encuentra mi perrita, le voy a pagar 1,000 pesos. Mi perrita es esta y una fotografía. Y bueno, ya quien lo encuentre, que estés en ese universo o esté indeterminado, pues bueno, con ese sujeto me obligaré a hacerle el pago de los 1,000 pesos. En materia mercantil, pues es importante que cuando se lancen propuestas económicas a través de medios, ya lo veremos en su momento, es muy importante que se precisen, pues limitado a tantas unidades, la vigencia, hasta qué fecha estará esta oferta, características muy precisas del producto, y de esa manera pues no tendré problemas. Ahora, el enriquecimiento ilegítimo. Aquí estamos hablando del artículo 1356, donde pues prevalece una conducta, ¿sí? En este caso vuelvo con el ejemplo del depósito. Yo recibo ahora el depósito, 100,000 pesos aparecen en mi cuenta, no sé de quién sea, me llega una carta del banco, pues sabes que fue un error. Entonces, primeramente es un enriquecimiento patrimonial que no tenía derecho, o no existe, o no surge el derecho para percibirlo, por ende tengo que restituirlo a un tercero. Entonces yo estoy obligado soy el deudor, y quien cometió ese error o esa conducta errónea es el acreedor beneficiario, o a quien tengo que restituirle ese dinero. Luego tenemos la gestión de negocios. Bueno, es cuando alguien hace algo a favor de alguien que no se lo pidió, pero al fin y al cabo es en su beneficio. El maestro Ernesto Gutiérrez y González pone un ejemplo muy padre con sus personajes, con Facundo y con Procopio. Son compadres, son vecinos. Situémonos que no hay internet, no hay celulares, hay difícil comunicación comparada con la de hoy. Facundo se va a Estados Unidos a trabajar en el periodo de lluvias. Procopio observa que empieza a haber fallas en el drenaje de la azotea y acumulación de agua. Entonces hay un riesgo latente de que se dañe su casa. No hay manera de localizar a Facundo. Entonces él toma la decisión de hacer las reparaciones, contrata un albañil, reparan el drenaje, el bajante de agua y cualquier otro daño que ya se le hubiera sido resultado de esa situación. Entonces, cuando regresa en diciembre, Facundo, Procopio pues, le platica, le muestra los comprobantes, presenta a su esposa Nachis, y pues les dice lo que sucedió. Entonces Facundo va a decir, pues que yo no te lo pedí, sí, pero lo que hice fue en beneficio para salvar un daño patrimonial que ibas a sufrir. De ahí que el artículo 1370, pues bueno, lo considera como una fuente de obligaciones, aun si su voluntad o su aceptación está obligado a pagar, siempre y cuando el acreedor de esta obligación, que sería Procopio, tiene que tener la documentación y los elementos para demostrar que era inminente y era necesario, y los gastos que implicaron. Los hechos ilícitos, en el artículo 1387, su propio nombre lo dice, son conductas dañosas que pueden provocar un menoscabo patrimonial hacia un tercero, y ese tercero pues bueno tiene derecho a reclamar la indemnización o la restitución de las cosas a como estaban antes de la afectación, o en su caso de ser irreparables, bueno, después de una valoración, entregarlo en moneda común y corriente. Y finalmente la responsabilidad civil objetiva, que bueno, pues es una cuestión conductual también, porque son los riesgos creados por la actividad que desempeñas, por los utensilios o implementos o instrumentales, vehículos o materiales que operas,
pues hay latente, por esa situación hay una gran posibilidad de que suceda algo. Y si ese algo sucede, pues bueno, no hubo intención. Sin embargo, tú sabías que al llevar a cabo esa actividad había riesgo. Entonces tienes una responsabilidad objetiva por llevar a cabo esa actividad con aquellos que hayas dañado, de acuerdo al artículo 1427. Ahora, hablábamos de las obligaciones, que tenemos una clasificación general y legal de esto, que es obligaciones de dar, de hacer y no hacer. De dar son aquellas cuyo objeto es la traslación de dominio de una cosa cierta, la enajenación temporal, del uso o goce temporal, la prestación de determinado servicio o determinada conducta, y la restitución de cosa ajena y pago de cosa indebida. Es decir, hablamos de una cuestión de entrega o realización de algo. Las de hacer, si es el obligado a prestar el hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho a pedir que a lo que estaba sujeto lo ejecute a un tercero en sustitución de otro. Bueno, una obligación de hacer es las prestaciones de servicio, es decir, llevar a cabo una conducta, ya sea profesional, ya sea una cuestión que no profesional, pero que sea un oficio o alguna encomienda. Entonces esas son obligaciones de hacer, y también dentro de estas puede haber otras dentro de los contratos, también lo hablaremos un poco. Y finalmente las de no hacer, bueno, cuando las partes acuerdan que determinada situación no se llevará a cabo. Un ejemplo, en la materia de compra-venta, en el contrato de compra-venta, pues aquella cláusula que señale que la parte adquiriente del bien se le prohíbe vender el bien a cualquier persona, es decir, se acepta no venderse, se tendrá por nula o no interpuesta. Sin embargo, sí se puede señalar: te vendo esta maquinaria, pero no se lo puedes vender a fulanito de tal, so pena de que te aplique un castigo. ¿Por qué? Pues bueno, puede suceder que no se lo quiero vender por una cuestión estratégica, porque al fin y al cabo no lo quiero ver en contraesquina, porque puede ser mi competencia, si le voy hablando de un bien inmueble, y esas sí son permisibles. Hay que tener mucho cuidado con las conductas de no hacer. Hay algunos en materias, principalmente como en materia fiscal, que añaden la de tolerar, que es permitir que las autoridades lleven a cabo sus facultades de fiscalización. Pues bueno, esas de tolerar pues no llevan inmersas en tolerar, pues primeramente de hacer, simplemente facilitar el acceso, entregar documentación, ¿sí? Encontramos una de dar. De no hacer, impedir que ingresen. Entonces esas obligaciones de tolerar, yo no estoy de acuerdo. Para mí son estas tres, y de ahí no nos tenemos que mover. Ahora hablaremos, para ir entrando a nuestro material, y con esto voy a concluir. Bueno, ya una vez que vemos qué es una obligación, cómo surge, los tipos de obligaciones, bueno, vamos a enfocarnos a una de sus fuentes principales, que son los contratos. Y encontramos primeramente una clasificación general que dice convenio en lato sensu, es decir, en un sentido amplio. ¿Qué significa? El convenio en lato sensu es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, como está aquí en este concepto. Por otro lado, tenemos el convenio stricto sensu, que es el acuerdo de dos o más voluntades donde nada más se pueden modificar o extinguir obligaciones. Ejemplo, el convenio de compensación, un convenio de remisión de deuda. Esos están modificando la obligación, la están alterando, no están creando ni transfiriendo, simplemente están modificando o extinguiéndolas. Eso ya sería un convenio en estricto sensu. Finalmente tenemos el contrato, que es el más estudiado y más legislado. Pues se trata que es el acuerdo de dos o más personas donde solamente se crean o transmiten derechos y obligaciones, ¿sí?, de contenido patrimonial. Entonces, si observamos
convenio en lato sensu me genera tres fenómenos respecto a la obligación: que la crea, la transfiere, modifica o extingue. En cambio, el convenio en sentido estricto nada más modifica o extingue. En cambio, el contrato de igual manera solamente crea o transmite obligaciones. Esa es la gran diferencia. Y bueno, con esto termino, porque ya el siguiente video pues hablaré un poco de la clasificación de las obligaciones. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.